Buenas noches para las personas que escucharán la grabación. Mucho gusto, mi nombre es Sisa. Soy profesora de Quichua de la comunidad de Puno. Entonces hoy vamos a comenzar con las clases gratuitas y esta es una presentación del curso, cómo funciona. Entonces ahorita vamos a esperar a que se conecten las personas. Voy a compartir el enlace. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse. Me voy a comenzar presentando. Mi nombre es Sisa, soy profesora de Quichua. Trabajo 7 años en esto. Muchas buenas noches, Angie Quiroz. Muchas gracias por estar aquí. Y pues mi trabajo principal es enseñar Quichua. Lo hago de manera particular. Lo hago por mi cuenta. Soy autónoma. Buenas noches, Juan. Tara, pues. Entonces, este live está hecho para presentarles el curso, explicarles cómo funciona. Alito Tamashi Andrés Escobar, Alito Tamashi Ami Molina, Waitak y Mainaya Ali Yamashi Yupaichani. Es para presentar el curso, explicarles cómo funciona, porque trabajo de una manera un poco diferente, digamos. Hace un año, no sé si estuvieron aquí, Ashiami estuvo en el curso de hace un año, lo hicimos en Zoom, entonces esta manera es sostenible, pero tiene como sus limitaciones. Por ejemplo, la gente a veces no puede asistir al curso de Quichua a un solo horario. Por ejemplo, si todos los domingos, pues, hay veces en que las personas no pueden en ese horario y como que nos atrasamos y todo eso. Entonces, estoy trabajando de una manera diferente, mucho más cómoda. Entonces, a partir del día de mañana se van a habilitar los videos, las grabaciones de otras clases de Quichua que tuvimos con otros estudiantes y ustedes van a tener una semana para mirar dos clases. Entonces pueden mirar los videos a la hora que ustedes deseen, el día que ustedes deseen. Y de aquí en 15 días vamos a tener una clase para que ustedes pongan en práctica lo que aprendieron, mirando los videos, escuchando atentamente y repitiendo. Entonces, esa es la facilidad de trabajar con con las clases grabadas. Ustedes ponen pausa y a ver, esta palabra se pronuncia y se pueden demorar lo que ustedes crean necesarios para pronunciar esa palabra, esa frase. Si no la recuerdan, volver a repetirla otras 20 veces. Entonces esa es la facilidad que tiene escuchar las clases ya grabadas. En las clases grabadas hay gente con la que estoy interactuando, entonces ellos ya están haciendo preguntas, están haciendo ejercicios, estamos escuchando audios, estamos escribiendo. Entonces ustedes van a tener tiempo a pausar, escribir con tranquilidad o pausar y repetir lo que estamos haciendo en el ejercicio. Entonces a partir de mañana va a estar disponible la primera clase. Se van a habilitar 2 clases cada semana. Iba a ser una clase por cada semana, pero de ahí digo, no, pues una clase de 1 hora está como poquito. Entonces vamos a hacer 2 clases por cada semana. Y de aquí en 15 días, que ustedes ya van a haber estudiado 4 clases, nos vamos a encontrar en una clase en Zoom. En esa clase yo no voy a enseñar nada. Entonces, sí tienen que venir habiendo estudiado las 4 clases.
Y si no, no, porque en la clase yo no voy a enseñar nada, vamos a repasar lo que ya estudiaron. Entonces este curso es para personas que en realidad quieren aprender quichua, van a aprovechar las herramientas que estamos dando aquí. Y, y de aquí en 4 semanas, que ya vamos a haber estudiado 8 clases de quichua, ya tenemos que saber decir algunas cosas, por ejemplo, decir su nombre, de dónde son, en dónde viven, cuántos años tienen y saber preguntar a la otra persona esos mismos datos. Entonces pareciera muy poco, pero ya van a ver ustedes que van a tener que estudiar. Entonces esa clase, si yo no entendía la primera, y si yo no entendía la primera, pues voy a volver a escuchar la clase y tienen 7 días para escuchar, eh, repetir las veces que sean necesarias las clases. Entonces, a diferencia de las clases de Zoom, tenemos 1 hora, bueno, en mis clases particulares tenemos 2 clases de 1 hora y media y no hay más. Y si no se acuerdan y no hay más. En cambio, en las clases grabadas ustedes van a tener tiempo de poder eh, repetir la clase las veces que ustedes quieran por una semana. Cada video va a estar habilitado una sola semana. Cada 2 videos. Los primeros 2 videos de esta semana van a estar habilitados hasta el siguiente domingo. Y el domingo ya no están libres, ya se cierran. Entonces, igual, esto nos va a llevar como a una disciplina. ¿Qué tiene la gente que quiere aprender a hablar quichua? A ver, dice. ¿Cómo son las clases? Bueno, ya lo expliqué, Mashi. Si no entendiste algo, me lo puedes volver a preguntar. Este video quedará subido al canal un tiempo. Creo que me perdí unos minutos. Así. Los videos van a quedar habilitados, libres para las personas que tienen el enlace. Van a estar disponibles por 7 días. Los 2 videos de esta semana van a estar habilitados desde aquí al próximo domingo. Del próximo domingo al próximo domingo van a estar habilitados otros 2 videos. Entonces tenemos 4 semanas para estudiar 8 clases de quichua. Entonces de aquí en 2 semanas tenemos una clase en Zoom en donde yo no voy a enseñar nada. Vamos a comenzar a hablar lo que aprendieron en las clases. Y es obligatorio haber estudiado las 4 clases para entrar a esa clase de refuerzo, la llamo. A la clase de refuerzo que se dará de aquí en 2 semanas. Entonces, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta más que responder? La noche de hoy era solamente la presentación de cómo funciona el curso y responder algunas preguntas que tengan, y la clase ya se habilita mañana y ahí sí ya vamos a aprender a hablar quichua. Bueno, y les cuento que trabajo así, con mis estudiantes de las clases particulares también. Y, y en 3 meses estamos teniendo resultados increíbles. Entonces, aquí sí es voluntad de cada uno, cada una y empeño. Entonces, eso es todo, Mashikuna. Si no tienen más preguntas, cerramos en el grupo de Telegram. Y si por ahí tienen alguna pregunta sobre los videos, si ya vieron 5 veces los videos de la clase y no entienden algo, pueden preguntar en el grupo. Y por favor,
si en la clase Zoom en 2 semanas, solamente gente que viene estudiando las 4 clases que van a estar disponibles en mi canal de YouTube. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces estamos en contacto y cualquier cosa me pueden estar preguntando por Telegram. Muchas gracias a todas las personas que han asistido el día de hoy. Rikurishu, Mashikuna, Yupaichani.